La vecindad nunca había estado tan silenciosa. No era un silencio normal, no era el típico momento en que todos dormían. Era un silencio pesado, como si el lugar hubiera dejado de existir por completo. El chavo fue el primero en notarlo. Estaba dentro de su barril, dando vueltas sin poder dormir, cuando sintió algo raro. No escuchaba ni un solo sonido del exterior, ni perros, ni coches, ni pasos, ni siquiera el viento. Salió lentamente. Las luces de la vecindad estaban apagadas, pero había algo extraño. Todo se veía igual, pero diferente. Los colores parecían más apagados, las paredes más viejas, las sombras más largas. Don Ramón estaba sentado afuera de su habitación, con la cabeza hacia abajo. Parecía dormido. El chavo se acercó y lo llamó en voz baja. No respondió. Le tocó el hombro. Don Ramón levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. No estaba dormido, pero tampoco estaba despierto. Era como si estuviera atrapado en algo. El chavo retrocedió un paso. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido. Un rasguido. Lento, metálico. Como uñas pasando por una pared. El sonido venía desde la casa de doña Florinda. El chavo caminó despacio hacia la puerta. Estaba abierta. Dentro, todo estaba oscuro. Pero una lámpara vieja parpadeaba débilmente. Allí estaban doña Florinda, Kiko, la Chilindrina, la bruja del 71. Todos juntos, pero ninguno se movía. Estaban de pie, mirando al suelo, sin hablar. Y en medio de ellos había una cama vieja. Una cama que nunca estuvo ahí. Las sábanas se movieron solas. Muy despacio. Como si alguien invisible respirara debajo. Entonces, una voz susurró. Una voz rasposa, rota, antigua. No están dormidos. Están esperando. Las luces parpadearon. Y algo empezó a salir de debajo de la cama. Primero se vio una sombra, larga, delgada, deformada. Luego un brazo, con una silueta de cuchillas por dedos. Freddy. Pero no como en las películas. Este Freddy era más oscuro, más deteriorado, como si llevara años escondido entre sueños no recordados. Su piel parecía agrietada como una pared vieja. Su sombrero estaba deformado, y su sonrisa no mostraba dientes. Mostraba vacío. El chavo dio un paso atrás. Nadie más se movía. Freddy levantó la cabeza lentamente. Y sus ojos brillaron en un color imposible, entre rojo y negro. Esta vecindad ya no es real. Las paredes empezaron a agrietarse. El suelo crujió. Y de repente, todos los personajes comenzaron a reaccionar. Pero no estaba pasando en la realidad. Sus cuerpos seguían quietos, pero sus mentes ya no estaban ahí. La Chilindrina fue la primera en hablar, pero su voz no era la suya. Déjalo, ya es tarde. Ya estamos dentro. Kiko empezó a temblar, no con miedo, sino como si algo controlara su cuerpo. Don Ramón apretó los puños. Sus labios se movieron apenas. Esto no es un sueño. Freddy soltó una risa seca, hueca, que hizo vibrar las paredes. Claro que no lo es. Los sueños terminan. Esto no. El techo empezó a derretirse. Las paredes se deshicieron lentamente como pintura mojada, y la vecindad desapareció. De repente, todos estaban en un lugar diferente. Un pasillo largo, oscuro, infinito. Las paredes parecían hechas de concreto húmedo. Las luces parpadeaban colgando de cables. La humedad caía como lágrimas del techo. Una especie de hospital abandonado, o una cárcel, o un sueño podrido. Todos estaban de pie. Ahora sí podían moverse, pero sus ojos estaban vacíos. Freddy caminaba frente a ellos. Sus cuchillas rozaban las paredes haciendo chispas. Bienvenidos al lugar donde vienen los que nadie puede despertar. Uno de los vecinos del fondo empezó a llorar. Otro intentó correr. Pero cuando dio solo 3 pasos, el suelo debajo de él desapareció. No cayó. Fue tragado por la oscuridad. Sin gritos, sin eco, sin nada. Solo un vacío total. Todos retrocedieron. Freddy levantó una mano. Tranquilos. Esto no es para todos. Solo para los que no saben cuándo dormir. Sus ojos se fijaron en el chavo. Y su sonrisa se hizo más grande. ¿Y tú? Tú entraste primero. El pasillo comenzó a extenderse. Las luces se apagaron una por una. Y en la oscuridad, solo se oía su risa. Una risa que no venía de fuera, sino de dentro de la cabeza del chavo. La noche no avanzaba. Tampoco retrocedía. Era como si el tiempo se hubiera quedado atrapado en una grieta invisible.
El patio estaba vacío, pero se sentía lleno. Cada esquina parecía observar. Se escuchó un rasguido, lento, sobre la pared. Una línea apareció en el cemento, y luego otra, y otra más. El aire se volvió pesado. Desde la oscuridad del pasillo salió una silueta alta, demasiado alta para ser humana. Sombrero, guantes, sonrisa torcida. La luz del foco empezó a fallar. No dijo nada. Solo inclinó la cabeza. El chavo retrocedió sin darse cuenta, hasta tocar la pared fría. En ese momento, la puerta del barril se movió sola. Y alguien respiró desde dentro. Una voz conocida, pero apagada, distorsionada. ¿Y si nunca despertamos? Del barril salió Kiko, pero no era el mismo. Sus ojos no reflejaban nada. Era como mirar a un vidrio oscuro. Doña Florinda gritó desde el departamento, pero su voz sonaba lejos, como si viniera desde el fondo de un túnel. El suelo crujió. Las ventanas se empañaron de golpe. Don Ramón apareció en la entrada, pero no caminaba, flotaba apenas sobre el piso. Su expresión no era de enojo, era de miedo. Un miedo que nunca antes se le había visto. Y detrás de él, otra sombra. Una sombra más baja, más delgada. La Chilindrina. Pero no parpadeaba. El foco se apagó. Y durante unos segundos, silencio total. Luego, un susurro. Ya están todos. Una figura más salió de la oscuridad. Era otra cara conocida de la vecindad, pero ahora con una sonrisa antinatural. Sus movimientos no eran humanos. Uno a uno, las sombras empezaron a rodear el patio. No corrían, no gritaban, solo cerraban el círculo. El chavo intentó retroceder, pero el patio ya no tenía salida. Donde estaba la puerta, ahora había pared. Donde estaba el barril, solo oscuridad sin fondo. Uno de ellos se acercó demasiado. La luz regresó, pero no era blanca. Era roja. El chavo abrió los ojos. No estaba en la vecindad. Estaba en un lugar hecho de metal, vapor y eco. El sonido de un latido gigante retumbaba en todas partes. Las voces de todos los que había visto se escuchaban alrededor. Pero ninguno estaba ahí. Y entonces, una última voz susurró. Esto no era un sueño. Esto es donde terminan todos. El eco del metal vibraba en todo el lugar. No había cielo, ni suelo, solo estructuras infinitas que parecían colgar en el vacío. Cada paso resonaba como si alguien más caminara al mismo tiempo. Y sin embargo, estaba solo. Las voces de la vecindad regresaron, pero ahora mezcladas, como si todas vinieran de una sola garganta. Risas, llanto, susurros, órdenes. De las paredes empezó a gotear algo negro, pero no caía, se movía como si tuviera vida. Las sombras tomaron forma. No eran personas. Eran versiones rotas de ellos mismos. Figuras con siluetas conocidas, pero deformadas, incompletas, como recuerdos que se dañaron. Aquí se quedan los que olvidan quiénes son, la voz resonó por todos lados. El suelo comenzó a abrirse en grietas, pero no llevaba a un abismo, llevaba de regreso a momentos. Momentos de la vecindad. Se vio el patio cuando todo era normal, cuando había risas, cuando no existía el miedo.